Vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la presentación? ¿Algún comentario? Las adolescentes y los adolescentes, pienso yo, me dicen que estoy en lo correcto, ¿no? Que también estas diferencias tienen que ver con la educación diferenciada por género y que tienen que ver con los roles estereotipos de género que se inculcan desde la más de la infancia. Entonces, eso también tiene que ver mucho porque las chicas toman en cuenta la familia y los chicos no, yo creo que tiene que ver directamente con esa parte. Totalmente de acuerdo con usted, y es una cosa que se va haciendo desde el momento en que nacemos, ¿no? Si es mujer, por ejemplo, y nace en el seguro, te dan las cobijitas de color rosa, ¿no? Y si es hombre, te las dan amarillas. Eso incluso se ha acrecentado con la posibilidad de conocer el sexo del gestante antes de que nazca. Y entonces ves que le preparan su cuarto para... En mi caso, por ejemplo, de mis hijos, nunca quisimos saber qué iba a hacer. Y cuando la gente me decía, pero es que ¿cómo le vas a comprar las cosas? Y bueno, era todo en amarillo para que no viera lío, ¿no? Entonces, tiene totalmente que ver con esto, digamos, la cuestión cultural en gran medida es un proceso educativo. No totalmente, comparto una de las cosas que decía el Liceo de que hay cuestiones que parece que ya las llevamos. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hija, ella nació en Tabasco, pero después de que nació solo estuvo ahí 20 días. Y sin embargo, cuando se enoja, empieza a gritar como tabasqueña. Y corta las palabras y hace una serie de cosas. Y la primera pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿y dónde aprendió esto? Y yo, bueno, me supongo que lo escuchó cuando estaba en la barriga. Pero bueno, no deja de ser más que una suposición, ¿no? Sí, totalmente, tiene que ver mucho con la parte cultural. ¿Qué tanto se puede aterrizar o qué tanto podemos soñar en lo que acaba de decir de las materias o módulos o áreas en las que se puede desarrollar la gente de acuerdo a su conocimiento? ¿Qué tanto podemos soñar en eso? ¿Ya hay algo adelantado o no tengo idea? La mayor parte de las cosas más importantes que aprendemos los humanos, los aprendemos sin ir a la escuela. Usted aprende a hablar antes de ir a la escuela, aprende a alimentarse, a llorar cuando necesita algo porque sabe que va a haber una respuesta, quizás no la que uno quisiera, pero va a haber respuesta, etc. Y si vemos el proceso educativo, pues es muy parecido a los procesos iniciáticos. O sea, vas subiendo de uno, y si pasas de esto, entonces te pongo un X, y subes al otro nivel, y así vamos en los niveles, ¿no? Si usted ve ese proceso iniciático hace 40 años, pues por lo general se acababan las licenciaturas. Después de las licenciaturas le agregamos las maestrías, luego los doctorados, luego los postdoctorados, y bueno, ya no sé qué sigue, ¿no? Algo van a... Ahora, muchas de las cosas que se hacen sin que la gente vaya a la escuela para hacerlo. Por ejemplo, cuando me tocó participar en la primera ley de seguridad que se hacía en el Estado, eran 30 y tantos abogados y un servidor, y entonces ellos insistían en que solo pudieran ser funcionarios de seguridad pública los abogados y los licenciados en seguridad pública. Y entonces, porque según ellos eso garantizaba honradez y buen desempeño y etcétera, ¿no? La primera fue preguntarles, bueno, ¿qué opinan de la Procuraduría? Y se acabó la discusión con los abogados. Porque bueno, nadie me podía decir que se caracteriza por su honradez, por su buen
proyecto, y etcétera, etcétera. Y la segunda fue la pregunta, y díganme ustedes, en aquel entonces, estamos hablando de hace casi 20 años, ¿dónde se estudia seguridad pública en México? Y no había una sola escuela. Entonces, muchas de estas cosas que tenemos son más bien imaginarios, donde suponemos que para que tú tengas algo, debes de haber pasado antes por otros escalones. Y muchas de las cosas que tenemos y de lo que hace la gente, pues lo hace aprendiéndolas de diferentes maneras, ¿no? ¿Y por qué no se hace en mayor escala? Bueno, básicamente porque tenemos todo el freno de ese peso y de una serie de intereses creados que hay. Hay ciertas cosas que yo estaría de acuerdo en que se requiere pues tener una serie de controles, pero en la mayoría quizás no es tan necesario. A ver, a lo mejor mi pregunta no estuvo clara. Voy a poner un ejemplo. Conozco a una persona que se está desarrollando a lo mejor en agropecuaria, ¿no? Sabe inyectar ganado, sabe, ¿cómo se puede decir? Parterías vacas o no sé cómo se diga. Si usted al hablar de ideales, nos estamos refiriendo a esa parte de la población que no es el 32%, ¿verdad? Que no es educación formal, vamos a llamarle educación informal. Ahora, refiriéndonos a esa parte de educación informal, ¿qué tan posible es que esa gente se pueda especializar en esa rama? Y si usted, bueno, me llamó la atención el grupo al que pertenece, ¿verdad? Si ustedes por ahí han movido algo, pedido algo o legislado algo para poder pues hacer representar las habilidades de la vida con las que usted empezó. Perfectamente. Le voy a tratar de contestar con un ejemplo. El día de ayer tuve reunión con el director de ganadería del gobierno del estado de Morelos. Y el compañero es un experto. Y cuando en la conversación salió que había estudiado, pues resulta que él estudió Derecho. Y entonces, cuando dije, bueno, ¿tú cómo sabes todo eso? Y me dice, es que mi familia eran los que tenían el rancho que estaba donde se juntan alta tensión con domingo 10. Y entonces yo desde niño crecí entre vacas, cerdos, etc. Y trabajé muchos años comercializando ganado. Y créame que es un experto, a pesar de que no fue al desarrollo agropecuario, ¿no? Y en el caso de lo otro, bueno, ha habido cambios en la legislación, ponía yo algunos ejemplos, en este caso específico en línea, la propia sede tiene el acuerdo, creo que es el 230 y tantos de reconocimiento de saberes, por ejemplo, el 286, perdón, etcétera. Digamos que hay cosas que se hacen. En relación a las cuestiones en las que yo participo, no pedimos permiso, lo hacemos. Tenemos una cosa que se llama Red de Cooperación Interinstitucional, participan 10 universidades, 4 consejos populares, pues toda una serie de cosas, y tenemos toda una serie de diplomados, talleres, etcétera, que siempre van contracorriente y sin presupuesto. Bueno, aquí Eliseo fue secretario académico de nuestra universidad y le puedo decir que siempre somos como la especie de los patitos feos de la universidad, ¿no? Nos dicen, bueno, es que es una ONG adentro de la universidad, etcétera, y en parte tienen razón. Cambiar las leyes sería deseable, falta ver si el imaginario de nuestros legisladores lo pudiera permitir, yo lo veo muy difícil. La escuela, creo que ahí les recomendaría los libros de Iván Illich, que son libros antiguos, pero antiguos de hace 40 años. Sí, me refería a que fueron escritos, ¿no?, en los 70, donde él hace un análisis muy detallado de lo que es el sistema escolarizado y lo que son los sistemas de salud. Y luego después de él hay mucha gente que lo ha retomado el tema. Pueden entrar a un sitio web que se llama Matemáticos, ahí van a encontrar muchos
Si teclean Iván Illich, va a salir toda una cuestión. Y bueno, está Gustavo Esteva, toda una serie de personas que han reflexionado sobre el tema, ¿no? Ahora, no se trata de quitar una cosa por otra, sino más bien complementarle y ofrecer la oportunidad a quien no puede tener la opción A de otras opciones. Bueno, nos comenta aquí David que está Jan Robert dando un seminario sobre Iván Illich en Tlaltenango, y creo que lo hacen también aquí en la Casa de Cultura de Santa María. Si mal no recuerdo, es los martes en la tarde. ¿Cuál es el autor? Jan Robert. Iván Illich. Él vivió en Cuernavaca muchos años, es parte de nuestra historia educativa, aunque quizás pudiéramos decir aquella que no logró incrustarse en el sistema institucional, ¿no? Agradecemos mucho al maestro Fernando Vela y tenemos también un reconocimiento. Bien, y por último presentamos al maestro David Molina, y él nos va a hablar de qué es la licenciatura en intervención educativa y sus campos de acción. Es docente de esta universidad y bien. Gracias. Antes de comenzar, les voy a pedir, ahorita que me paré, sentí la cadera así como que le hace falta pararse. ¿Les parece bien si nos ponemos de pie? ¿Sí? Y empezamos con una cosa que cuando yo desde niño me bañé con agua fría 40 y tantos años, porque después ya lo pude. Entonces, si les parece, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios. Uno de ellos puede ser la regadera. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se baña con agua fría? ¿Sí? ¿Y cómo le hacen cuando se cae el agua fría? Ok. ¿Otra vez? ¿Sí? Agitando todo el cuerpo de la cabeza, ¿verdad? A ver, vale, pero tú no se deja. Vamos otra vez. Sigue adelante. Ahora, desde nuestro mano derecha a izquierdo, A ver. ¿Cómo está? Mano derecha a izquierdo. Y por último, vamos a subir, estirar y ahí trabajar todo el cuerpo desde arriba hasta abajo. Eso, la chica puede mejor de manera. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a hacer una aclaración antes de empezar. Van a ver ahí, la foto es de nuestras compañeras de la segunda o tercera generación de la Lieja. Una de ellas trabaja en la UPN, la secretaria de la UPN, pueden ver por ahí al extremo. Bueno, está muy lejos la foto, pero sí quiero aclarar que son estudiantes de la UPN, los que están ahí. Y van a ver también que dice autoría aquí. Cuando la maestra Gloria me dijo que pusieran hacer una presentación de la LIE, busqué en los 100 gigas que tengo de información en mi máquina, un poco de trabajo, y curiosamente encontré un PowerPoint de 3 compañeras que hicieron una presentación desde un enfoque de género y multicultural, porque las compañeras que le hicieron, una es de Yucatán, Vietnina, vive en Yucatán, en Mérida. La maestra Petrona es de el Istmo de Tehuantepec, y la maestra Marta es de Durango.
Si ustedes conocen el país, verán que son como 3 enfoques de vida totalmente distintos. Sin embargo, ellas se pusieron de acuerdo e hicieron la primera parte de lo que voy a hablar. Me parece que es un enfoque de género muy preciso y yo lo quise retomar porque me parece muy apropiado, en cuanto que en nuestras licenciaturas tenemos un 80 o 90% de mujeres, ¿sí? Y creo que la lengua, la Real Academia de la Lengua, y aquí si no me dejo ir el liceo, ya digo que son más mujeres, podemos hablar en feminismo y eso. Entonces, a eso obedece esta primera parte de la presentación. En la primera parte que ellos hablan es de ámbitos, es decir, muchas carreras se han diseñado conforme a las necesidades de los diseñadores, es decir, a las necesidades disciplinares. ¿Y cómo ampliamos la disciplina? Y ellas comienzan de una manera distinta, es decir, ¿cuáles son los ámbitos que eran necesarios en este país para 2002 para que la LIE surgiera? Y ellas hablan de ámbitos emergentes. Aquí nos dan la definición de este entramado de actos, problemas, sujetos. Y lo emergente es que no es una salida, sino una postura política en una sensación de peligro o desastre, o yo agregaría, o novedad que se está presentando. Esto quiere decir que el primer aspecto de la LIE es que la LIE respondió en primera instancia, o las disciplinas integradas como currículos obedecerían en primera instancia a ámbitos emergentes y no emergentes. La UEM ahora es un ejemplo. Yo creo que en los últimos 15 años han creado unas 20 carreras nuevas obedeciendo a esta lógica de los ámbitos emergentes, es decir, ¿qué es lo que está ahí presente que no había, que es lo inédito que tenemos que pensar en preparar profesionales para que intervengan en este ámbito? Siguiente, por favor. Aquí es muy interesante porque no agregué la otra parte, lo voy a explicar. Hablan de los ámbitos emergentes en historia y contextos culturales. Para abrir las carreras de la LIE, los estados tuvieron que hacer un diagnóstico y de acuerdo a las necesidades del estado, es decir, a cómo estaba el ámbito y las necesidades de ese ámbito, fue que se abrieron algunas líneas de la LIE que más adelante podré mostrar. Y aquí es donde entra este enfoque de género muy bonito, porque las compañeras lo desarrollan a partir de cuáles eran los ámbitos y las emergencias que tuvieron nuestras abuelas, las que tuvieron las madres y las que tienen las hijas. Para ellas, dicen, las abuelas vivieron un ámbito, y está ahí con palabras con otros colores. Fíjense, las abuelas obedecían todavía al carácter normativo de la iglesia y la familia, es decir, estaba una parte extra muy normativa, totalmente normativa, sólida. Sólida me refiero a autoritaria, perdón que lo diga de esa manera. Es decir, lo que valía era la norma, y la norma era básicamente una norma patriarcal y la otra era una norma religiosa. También patriarcal porque finalmente quien la ponía era el cura de la iglesia, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué había ahí? ¿Qué resolvían o no? ¿Qué no resolvían nuestras abuelas? La sexualidad en la pareja, de la cual pues seguro ni se hablaba, me imagino. Una buena parte de nuestras abuelas, si fueron como la mía, campesina, pues se casaban a los 13, 14, 15 años, etc. Alcoholismo en los hijos, que todavía está frecuente, coqueteo de las jóvenes. ¿Alguien quiere recordarme en nuestras abuelas dónde se daba el coqueteo en las jóvenes? Había 2 espacios, que ahora se han perdido. Uno era la iglesia y el otro en el río. Bueno, ese era más. Bueno, está bien. Dejamos en el río, compañeros. En la plaza
pública, eran como los dos espacios públicos en donde se producía esta forma de interrelación con el otro. Y el habla de los infantes, sería muy interesante recuperar cómo hacían, aquí el maestro Eliseo lo ha escrito de una manera excelente, cómo hacían las abuelas para propiciar que los niños hablaran y si el niño no hablaba, cómo le estimulaban de una manera totalmente instintiva y maternal. Y por último, el centavo para el alimento, y lo pusieron bien y la palabra me parece correcta. Yo todavía usé muy poquito los centavos, después fueron los 5 centavos, después los 10 centavos, y ahora ya los centavos, 5 centavos y 10 centavos ya no existen. Ni los 20 centavos que Eliseo se ha de acordar te tocaron unos 20 centavos maravillosos, maravillosos realmente. Lo podían descalabrar a uno con esos monedas. Seguimos, por favor. Vamos a quedarnos madres. Modernidad, las nuevas tecnologías, la migración, los ámbitos emergentes. Fíjense, estas son las palabras clave. Los ámbitos emergentes salieron del espacio privado. Con nuestras abuelas, como diríamos vulgarmente, la ropa sucia se lavaba solo en casa y no salía de casa. O no salía del sacerdote. Perdón que insista, pero los sacerdotes eran como los psicólogos de la época. Ya iba la señora y el hombre ahí tenía que aconsejarle. Aquí salen de ese espacio privado y religioso a un espacio social. Aquí dice, analizados bajo la lente de la sociedad. También obedece a una razón. Las mujeres comienzan a ir a las universidades, las mujeres comienzan a ir a la escuela. Y eso hace que haya mujeres profesionistas, pero también la realidad que sigue, va cambiando también. Ahí está, sujetos, ecólogos, sexólogos, por ahí de los años 60, 70, comienza una emergencia de profesiones muy grande, de nuevos discursos modernos, y esta palabra que usan me parece muy, muy bella, esta metáfora de que la escuela es la sartén de los discursos y los profesores son los cocineros del conocimiento. Es decir, recuerden que todavía hay muchos pueblos, pero el que sigue por ahí de los años 30 en México, con la cruzada cardenista, en la que los maestros son asesinados, pero a partir de los 40, con Ávila Camacho, el maestro se convierte en una figura pública, porque no solamente es el maestro de mis hijos, sino es el que sabe, y es al que voy a consultar. Y también en esta época, bueno, van desarrollándose en los años 40, 50, las grandes universidades de México, y comienzan las primeras, insisto, las primeras mujeres a ocurrir, a acudir, a prepararse profesionalmente. Y me quedo con esta frase de la sartén de los discursos y los cocineros del conocimiento. Vamos a ver si la retomamos después. Adelante, por favor. Y tenemos a las hijas. Ahí dice Mafalda, ¿qué habrán hecho algunos pobres surianos para merecer ciertos nortes? Eso es lo que dice Mafalda. Es decir, si se fijan, lo que tenemos es un mundo complejo, un mundo lleno de inequidades, un mundo en el que pensamos que estamos navegando libremente, y bueno, no es tan cierto. El telemercadeo por internet en Estados Unidos es impresionante. Aquí, algunos entre ellos yo me resisto. Si es por internet les digo no lo compro, y pues lo compro por internet. En fin, estamos viendo un mundo muy desigual, un mundo complejo, y que finalmente es un mundo que produce, no me dejarán mentir, mucha incertidumbre. Vivimos en un mundo, la globalización produce incertidumbre porque también agudiza viejos elementos que nosotros pensamos que estaban resueltos. Y en ese sentido tenemos que ser mucho más creativos. Aquí está nada más, bien poquito, los ámbitos donde las hijas, es decir, ustedes, y estoy hablando de ustedes mujeres y de nosotros hombres, de los ámbitos no necesariamente desde la universidad. Estos ámbitos comienzan desde el vientre materno, que muy bien lo dijo Fer,
Ahí está el niño asimilando, desde el maternal, preescolar, todos los niveles educativos obedecen estos nuevos ámbitos, estos nuevos contextos. Salud, paz, competencias laborales, diversidad de formas de organización, educación para la vida, procesos multiculturales, educación de los niños, jóvenes, adultos, tiempo libre, educación especializada, ambiental, etc. Y yo creo que se queda corto. Es decir, los retos que tenemos para preparar a los profesionales para este mundo, me parece, se han quedado cortos, no solamente por la directividad que mencionaba Fernando, también, sino yo creo que en este país, por el paternalismo estatal que sigue como pesando, y que parece que ahora ha regresado esta idea de que sin el gobierno no se puede hacer nada, y sin un poco retomo lo que decía Fernando, sin la dirección de los expertos yo no puedo funcionar como persona. Esta idea regresa. Bien, entonces en el 2002, si se fijan aquí hay un festejo muy grande de la señora. Las abuelas, madres e hijas fueron testigos de la ley. Es decir, todas, insisto en esta idea de que nuestras licenciaturas, por lo menos en Morelos, sí son de género femenino, básicamente. Las abuelas vieron cómo surgía lo nuevo, cómo aparecía algo nuevo, pero la UPN, bajo el tino de ciertas personas, tuvieron la inteligencia, me parece, de pensar cuáles son los ámbitos emergentes. Me parece que Adalberto, que tú trataste bien, Adalberto fue por muchos años el director de unidades de la UPN. Me parece que fue un tino de Adalberto Rangel el pensar en parte que había nuevos ámbitos emergentes, pero también que había un reto porque la licenciatura Plan 94 de la UPN estaba agonizando, literalmente agonizando. Aquí duró muchos años en agonía y por fin se murió, pero me parece que fue un tino el pensar algo nuevo. Vamos a ver un poquito cómo está estructurado. Bien, y se pensó, si quieres darle otro por favor, en el enfoque de competencias, es decir, un enfoque al anterior, por favor, un enfoque en el cual se dieran de una manera integral, quizá debería haber puesto 3 círculos, que se dieran en este cruce entre lo que sabemos, entre lo que hacemos y entre la forma como lo hacemos. Siempre, a mí me cuesta mucho trabajo cuando tengo que diseñar bajo este enfoque, pero esto me parece muy claro, ¿no? A ver, conceptos, etcétera, habilidades, pues sí que tiene que hacer, pero como que esta parte de las actitudes queda como afuera, como que, porque las actitudes tienen que ver con el saber ser yo y el saber convivir, como lo dice muy claro el informe del OMS de fines del siglo XX. Me parece que es como la parte más dura, porque la otra es técnica, la otra está escrita, la otra la encontramos casi en cualquier manual. Y no sé si me dejarán mentir, donde nos enseñan, retomo un poco las palabras de Fer, a saber ser y a saber convivir. Sí nos enseñan. Nos enseñan desde, voy a retomar una idea que tomo de un libro de una señora que se llama Tara Bennett Goleman. Nos enseñan desde el modo de la víctima o desde el modo del depredador, dice ella, tomando un poco de la psicología cognitiva. Es decir, es matanga dijo la changa, ¿no? Y hay como la ley del más fuerte. Esto, compañeros, se ve en las primarias, y algunas compañeras analizaron que el maestro puede mediarlo en el salón, pero cuando salen al recreo los niños reproducen violentamente eso que pasa en el mundo. Es decir, me parece que esta parte sería muy importante ponerle mucho énfasis a la hora de desarrollar nuestras actividades en el aula y en los currículos, que me parece que está como olvidado. El otro es el uso de las TIC. Es indispensable, aunque la UPN no regala tablets, perdón compañeras, no tenemos esas facilidades nosotros,
Pero me parece muy importante el uso de las TIC, el uso de que yo creo que sabiendo navegar en internet uno podría estudiar muchas cosas. A mí me encantaría tener tiempo libre para estudiar ciertas cosas en las que hay textos, hay videos, desde cómo hacer un preparado en la cocina hasta cosas más complejas. Es decir, vamos descubriendo que esta idea de que tiene que haber un mediador entre el sujeto y el conocimiento sí se aplica, como dice muy bien esta tabla, entre los niños más chicos, pero a partir de los 15, 16, 17 nosotros podemos aprender muchas cosas. Hace poco una amiga me decía que su hijo está en quinto, sexto de primaria y que ahora es el que arregla todo en la casa. Le dije, ¿y de dónde sacan las ideas para arreglar todo? Ve los videos de internet y ahora arregla y les arma todo en la casa y comienza a armar todo. Un chico de 11, 12 años. Pero además de eso, el apoyo de las TIC como fuente de información, yo creo que ahí es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y yo se los he dicho a mis alumnos, a ver, espérame, no se trata y retomo un poco lo que han dicho mis compañeros, de cortar, taguear, de leer y repetir lo que dice la lectura. Las TIC tienen que pasar por un proceso de mediación que no está en las TIC, está en aprender a leer y escribir. Pero ahora está otro más, no solamente es la lengua escrita, sino las imágenes y el lenguaje audiovisual. Nos teníamos que alfabetizar ahora para saber deshacer una película, analizar una película, y no nos han enseñado mucho eso. El otro son las tutorías, es decir, nosotros pensamos que la ayuda, el acompañamiento, como es la definición de tutoría, es indispensable para los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy tienen un conjunto de pruebas de incertidumbres en las cuales la ayuda, el acompañamiento y la mediación de un adulto especializado o que por lo menos tenga cierto sentido común, no necesitaría ser un experto, que me dirán, ¿y qué se necesita para ser tutor? ¿Tengo que ser psicólogo orientador? Pues primero tendrías que ser compasivo, diría yo. Y sabiendo ser compasivo puedes ser un muy buen tutor aunque no tengas una licenciatura en psicología o en orientación educativa, etc. Y por último, emprendedor. Parece como rarito ver aquí en la UPN emprendedor. Y debo decir con desgracia que no hemos puesto, por lo menos aquí, mucho enfoque en esto, que parece como una parte que el TEC aportó a la sociedad mexicana y que ahora en todas las universidades privadas, yo trabajo en una universidad privada, es como la base. Y desgraciadamente debo decir que nuestras alumnas nos han enseñado el camino. Tenemos muchas alumnas que han creado ONGs o OACCs, como se llaman ahora, y proyectos en los cuales ellas se autoemplean, y proyectos muy creativos, realmente. Quizás es un requisito de la vida moderna ser autoemprendedor con los retos que tenemos en el país. Bien, aquí esta es una parte muy técnica. Todo esto está sacado del documento general de la LIE. Nuestra carrera es polivalente, es flexible, tiene pertinencia y tiene énfasis, yo no diría en el aprendizaje, agregaría en el aprender a aprender, y tiene énfasis en la evaluación continua, no necesariamente de los alumnos, eso es un hecho, sino de nuestra propia licenciatura. Nos hemos quedado un poquito amarrados por cuestiones institucionales, porque nuestros comités institucionales de evaluación de la educación superior vienen y van, ¿verdad, Gloria? Es decir, como que a veces van y a veces vienen, pero creemos que es importante que nosotros como cuerpos académicos de la UPN nos revisen y nos revisemos también. Sí. Bueno, el enfoque de competencias, aquí está un poco más desglosado. Fíjense, es curioso, esto lo bajé de internet. Conocimientos, habilidades y entrenamiento práctico.
Y aquí queda como ciertas cosas, ahorita les comento. Poder actuar, organización del trabajo, atribuciones, oportunidades, herramientas de información, visión compartida, disposición al cambio, reconocimiento, clima nacional y motivación. Y sigue faltando esta parte del saber ser, como que se queda allá el que nosotros, cuando hablo de saber ser, es cómo aprendo a gestionar las dificultades y los aciertos de mi vida y los desaciertos. Si no podemos gestionar eso como personas, pues caemos en las garras de muchas cosas. La depresión, las adicciones, etc. Bien, ¿a qué responde la LIE? A la formación de la población infantil entre 0 y 4 años, a personas jóvenes y adultas que requieren una formación permanente desde la alfabetización hasta aspectos relacionados con la calidad de vida, a la diversidad cultural. Somos un país más diverso de lo que creemos, y a orientar a los jóvenes, y una misión administrativa de la gestión educativa. Teníamos nosotros aquí la línea de gestión educativa, muy interesante, salieron algunas de las generaciones, y curiosamente cuando nuestras alumnas expertas llegaban, y lo vivimos, a ciertos ámbitos, a ciertos trabajos, resulta que le decían: a ver, niña, tú no tienes que venir a enseñarme nada, porque yo aquí soy el que sabe. Y en una parte de educación básica, no sé, en otros ámbitos, pues los maestros es como una especie de aprendo a hacer haciendo, y yo creo que en los jóvenes puede ser muy creativo, pero en los demás de 40, 50, 60, 70, a lo mejor ya no es tan creativo, ya está un poquito viciado, sobre todo si es una escala más jerárquica debido a los amigos, etc. Entonces no nos funcionó, no funcionó este campo que teníamos de la gestión educativa. Tuvimos 2 generaciones y lo tuvimos que hacer. Bien, voy un poquito más rápido. Básicamente lo que aprenden nuestros alumnos aquí, o el contenido, como este es ya el plan de estudios. Tenemos 3 tipos de saberes, ya no voy a desglosar el plan de estudios: referencial, hacer, saber ser y saber convivir, como una parte importante de nuestro currículo. Tenemos un tronco común, inicial en ciencias sociales y básica en educación, que a veces les crea a nuestras alumnas. El tronco inicial es 1 año, y el que se enfrenten a las materias contextuales les crea mucho conflicto, porque dicen: ¿y esto qué tiene que ver con la educación? Es verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, básica en educación, y después las formaciones específicas. En Cuernavaca tenemos estas 2. Y por ahí hay muchas voces que han insistido: esta ya la probamos, y no, pero tenemos y podemos, y hacemos el diagnóstico, abrir estas otras 2 líneas. Sí, claro. Sí, claro, nosotros tenemos una sede y 2 subsedes, y dependiendo, el problema, compañeros, a veces no es de intención, el problema es laboral, es decir, no hay suficiente elementos ni expertos para ciertos aspectos, pero están ahí y las podemos retomar en el momento que queramos. La licenciatura ofrece egresados a nivel medio superior, profesores en servicio y profesionistas escolarizados. En Cuernavaca todavía es escolarizada, en algunos estados como Michoacán es semi-escolarizada. La hicieron totalmente abierta y no fracasó, y fracasó totalmente en línea, fracasó, y ahora hacen que vayan un día los alumnos a la universidad. Seguimos porque quedan 5 minutos. Bien, dos grandes líneas. Tenemos la línea socioeducativa y, me voy a ir mucho más rápido, y la línea psicopedagógica. Si quieren regresarte por favor. La otra, la socioeducativo tenemos para la educación de jóvenes y adultos, y la siguiente, la psicopedagógica, está más centrada en educación inicial.
Tenemos aquí, están muy claras las áreas: formación inicial, la formación básica en educación, que ahora la tratamos de enfocar a una formación también que les dé más aptitud a las compañeras desde el mismo currículo, y las líneas específicas y las asignaturas optativas. Seguimos, por favor, si eres tan amable. Bueno, aquí está la EPJA y educación inicial. Y voy a centrarme un poquito en el perfil de egreso. Uno, el campo este es de la EPJA, es conocer el campo de la educación de adultos, hacer los diagnósticos, poder trabajar, lo revisé, perdón, y si se descuadró, los sujetos y los grupos en proceso, considerando el aspecto económico, étnico, género, etcétera. Para eso damos el primer año de sociales, señoritas. Diseñar programas, grupos de aprendizaje, me estoy yendo a las palabras clave: coordinar y gestionar. Son las habilidades básicas que tienen nuestros egresados. ¿Sigues, por favor? Y de educación inicial, aquí está: desarrollo del niño, asesoría, análisis de características y necesidades de los niños, lo cual permite hacer diagnósticos psicopedagógicos, innovar en ambientes de aprendizaje formal y no formal. Ponemos mucho énfasis aquí en la parte no formal, ahora, que sería un ámbito nuevo en México, un poco lo que tú hablabas, Fer, ¿no? Siempre hemos puesto más énfasis en lo formal, y la LIE tiene una fuerza muy grande para impulsar estos proyectos nuevos, comunitarios, etc. Espacios curriculares sobre la realidad del campo, y también hacen prácticas profesionales. Todos nuestros alumnos hacen prácticas profesionales en los lugares potenciales de trabajo donde pueden desarrollar sus habilidades. Seguimos. Bueno, ahí están prácticas, servicio social, y muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, sí, adelante. Quiero preguntarle si esta licenciatura ya aparece en el profesiograma del IEREN, el profesiograma laboral del IEREN. Sí, tenemos a nuestras egresadas, y la mayoría ha incrementado el índice de titulación en un 70%, porque desde 2009 ingresaron con las primeras, en el profesiograma, con los primeros concursos de oposición. 2011 se dio toda la apertura. Las de educación inicial tienen acceso al profesiograma en educación inicial y en educación preescolar, entonces plazas para educación inicial y para educación preescolar. Los de educación de jóvenes y adultos desde 2011 están concursando para plazas de primaria, de secundarias técnicas, educación de adultos, misiones culturales, y pues estamos como muy orgullosos de que ocupen los primeros lugares en los concursos de oposición. Ya salen casi en un 70% titulados, y no sé, en lo que ellos concluyen su servicio social y todo el proceso, casi se colocan, no sé, una vez ingresando al examen, egresando, hacen el examen y ya han tenido su plaza. Entonces, tanto en el ámbito formal, pero también en el ámbito no formal, pues están desempeñándose en el DIF, en el CONAPE, INEA, en instituciones, en CEDESOL gubernamentales, ONGs, asociaciones civiles, y las que están en CENIS, bueno, la mayoría están en los particulares, CEDESOL, están muchas en el DIF, los CEDIS, el DIF, y en los CEDIS, sí, pero les llaman el DIF, los CADIS. Y bueno, es como el área laboral. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en ese sentido, me parece que una de las, digamos que de las inquietudes en el Estado es tratar de erradicar el analfabetismo.
En este caso, aprovechando que está el doctor Guajardo, quisiera yo preguntar cuál es el alcance hasta este momento en esa búsqueda de ir erradicando este problema, y si los egresados de estas licenciaturas se están incorporando también ahí en el INEA, y pues diría cuál sería la expectativa, ¿verdad?, que se puede tener teniendo en cuenta este potencial de la licenciatura. Bueno, ciertamente los estudiantes, los egresados salen ya preparados para abordar esta área, y seguimos preparándonos, y ahí por ahí desde que tenemos encuentros con el INEA y entre ahorita que está esta campaña de alfabetización con la campaña de hambre, pues nos estamos preparando. Entonces nos vinculamos tomando con otras instituciones. Ahorita tenemos una preparación con expertos de AJUSCO que nos están capacitando en taller de alfabetización, y para hacer los vínculos necesarios con INEA. Los chicos, la mayoría que están trabajando en la sede Ayala es totalmente la línea EPA, están haciendo sus prácticas profesionales y servicios sociales en vinculación con esta campaña, y en realidad en algunos. Aquí ahorita tenemos las generaciones, ahorita la que tenemos más arriba, en sexto semestre iniciaron prácticas, pero en la línea de educación inicial, y justo los de cuarto están con este taller de alfabetización, pero no sé, a lo mejor no se puede comentar más del licenciado del maestro Felicio sobre esta vinculación que se puede tener con INEA. Pues sí es una... Las metas que tiene el INEA en el Estado rebasan al INEA. Más bien son metas del Estado más que del INEA. ¿Sí? O sea, eso habla de que tienen que participar más instituciones para el rezago educativo, que se refiere a primaria y secundaria, y la alfabetización en este caso. Las dificultades mayores en la alfabetización están en las personas que tienen de 60 años hacia arriba, es lo que se complica, y las poblaciones muy dispersas. Pero entonces esos retos, bueno, también cuando están en población con lengua indígena, o sea, todos esos retos, yo creo que ahí entra pues toda la parte especializada de la UPN perfectamente. Estábamos ahorita viendo cómo nos ponemos de acuerdo en abrir lo que le llamamos la plaza comunitaria en una zona indígena, en donde podemos trabajar juntos la UPN y el INEA, que nos interesa muchísimo, porque son la parte de frontera de retos que bueno, también hay que cambiar el enfoque de que estas personas se han estado viviendo más de 60 años, saben muchísimas cosas que hay que reconocer y no partir de la carencia, ¿verdad? A partir de hasta la palabra analfabeta no es correcto ya usarse, porque nadie es analfabeto en todo o nadie está alfabetizado en todo. Ahorita aquí se mencionaban pues cuántas cosas tenemos analfabetismo en las TICs o en las TACs, ahora se dice TACs, porque no hemos funcionado. Entonces este término también es peyorativo y hay que modificarlo, y no es nada más la palabra, es el concepto que hace que las estrategias sean otras, no las tradicionales estrategias. Entonces, pero esto se tiene que reflexionar también en espacios educativos como la universidad, donde la dinámica de la operación del INEA pues a veces no nos lo permite, pero en combinación sí se puede trabajar y colaborar de manera interdisciplinaria. Entonces sí hay muchas cosas por hacer. Una de las licenciaturas que tienen pues una condición que abarca mayor diversidad de asuntos complejos de la problemática educativa, pues es esta licenciatura, desde que se creó, ¿verdad?, en sus líneas de acentuación, pero pues sigue siendo la
la que más nos puede acercar. Es lo que puedo presentar así muy genérico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, para complementar un poquito, la licenciatura en intervención educativa tiene como objetivo que los alumnos puedan diseñar proyectos de intervención socioeducativa, pero no solo en ámbitos escolarizados, sino también sociales. Tenemos aquí en Morelos la línea de educación inicial y la línea de educación de personas jóvenes y adultas. En Cuernavaca se imparten las dos líneas, en Galeana también, alternadamente, y en Ayala nada más es educación de personas jóvenes y adultas. Tienen una formación, como es una licenciatura escolarizada de tiempo completo, pueden ver en el mapa curricular en la página, tienen una formación muy sólida en todos los elementos que atañen a la educación, evaluación, planeación. También en el ámbito social, tiene este enfoque donde hay una conexión entre el ámbito escolarizado y el ámbito social. Las chicas de educación inicial tienen que poder trabajar también con los padres de familia, no solo con los chiquitos. Y la línea de EFJA incluye múltiples ámbitos, entre ellos alfabetización, salud, fomento de la lectura, educación para la paz, educación con enfoque de género, educación ambiental. En el tema de alfabetización, permanentemente hemos estado en conexión con INEA. En este momento se está impartiendo un taller de alfabetización con un enfoque integral y bueno, básicamente es esto para complementar. Si alguien está interesado, bueno, en sus carpetas me parece los orientadores tendrán esta información y por ahí nos escribieron sus correos y invitarlos pues a que orienten ahora sí pues la palabra que hacen con sus estudiantes. Si alguno está interesado en el tema de educación, pues estamos aquí abiertos, dispuestos a recibirlos para que ellos puedan ser parte de esta comunidad educativa. El ámbito de esta licenciatura, tanto para educación inicial y educación de personas jóvenes y adultas, sí es amplio. Como decía la maestra, toca la educación de personas jóvenes y adultas distintos ámbitos. Tenemos contacto con el Instituto de la Mujer, con otras asociaciones que trabajan en la cuestión de derechos humanos, educación ambiental, etcétera, en donde siempre se están formando las estudiantes, ¿no? con un enfoque tanto socioeducativo como psicopedagógico. Entonces, bueno, salen muy bien formadas y el campo laboral cada vez es más abierto, más amplio y se les está reconociendo tanto en el Estado como fuera de él, porque tenemos 76 unidades en todo el país, de las cuales pues, tienen esta licenciatura en sus diferentes líneas. Entonces, pues es reconocida a nivel nacional también. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. Con esto podemos entender que el ámbito laboral va a la par con la local. Sí, porque dentro del catálogo nacional estamos considerados para el concurso de oposición. Entonces los egresados de la LIE han ganado plazas y han estado en los primeros lugares, incluso a de los hermanos. Sí, me refiero a los beneficios que han recibido los normalistas. Entonces ahora estos beneficios ya se pueden repartir con LIE. Así es, definitivamente aquí en Morelos se nos ha considerado a los egresados de la LIE para el concurso de plazas y ya son muchos los alumnos que tienen sus plazas dentro del sistema educativo. Sí, y no tan solo, digamos, en la educación básica, posgrado en el nivel, sino también educación media superior, los jóvenes de EFJA que se han colocado en otros ámbitos también, que no solamente son los formales, sino también los no formales, que aquí decimos, es que ellos dicen, no somos maestros, somos más que maestros, porque trabajamos tanto aprendemos a trabajar en ámbitos formales con grupos, pero también con otros grupos que son de ámbitos no formales, ¿sí? Entonces ellos, bueno, tienen
como un abanico más amplio de trabajo, de profesión, ¿no? Sí, quisiera insistir un poco en esta parte de lo no formal, porque permite que la capacitación que tienen ellos en la parte comunitaria les permite insertarse muy fácil en muchas secretarías de Estado. Quizá nos hemos quedado cortos, pero pueden trabajar casi en cualquier secretaría de Estado porque es como una norma ahora del Estado, estos proyectos compartidos más que comunitarios. Entonces nuestros egresados están encontrando que llegan y hay economistas o sociólogos o antropólogos que pueden entender muy bien ciertas cosas, pero específicamente en la parte educativa vemos que la LIE sí se integra sinérgicamente con todas las demás carreras en el ámbito, sobre todo de intervención. Diríamos que la palabra clave es esta parte de intervención en el sentido positivo, en el sentido de cambio, de transformación, y que creo que nuestros egresados lo tienen muy claro el concepto, pero muy claros los métodos y las técnicas para lograrlo. Bueno, nosotros técnicamente le llamamos no formal, pero lo no formal puede ser desde gobierno hasta OSCs, hasta el proyecto comunitario que tiene el compañero Fernando, donde podrían insertarse. Es decir, no formal es que no tiene un currículum que necesariamente haya que seguir. Entonces muchas instituciones están haciendo servicios educativos o haciendo intervención educativa sin que sea escolarizada. Sí, ¿algo más? Muy breve. Fíjense que en la práctica del rezago educativo está incluido, dicho en INEA, hay ciertas poblaciones que no fueron a la escuela, pero que buscan que la operación de los servicios que reciben se escolaricen. O sea que se concibe como algo no escolarizado, pero finalmente buscan alguna formalidad. Entonces el que maneja lo formal y lo no formal puede tener una respuesta para estas poblaciones, a diferencia de que nada más está en una de las poblaciones. Entonces esa traducción es sutil, muy sutil, muy compleja, la respuesta a esta población. Y eso parece muy lineal. Abundo un poquito. Esto de la educación y de educación formal, no formal e informal es un mito, porque lo que yo decía de entrar a internet y aprender una técnica para hacer un estofado, pues es una cuestión de educación informal que me están dando los medios. Entonces nosotros integramos en la práctica las tres. El problema es llegar con un currículum, como lo que decía el maestro, y decir, a ver, tú no sabes esto, pero no evaluamos todo lo que he aprendido a lo largo de la vida, o que se aprende en la televisión, etcétera, o que se aprende leyendo una revista. No tenemos, nos cuesta trabajo la capacidad para integrar lo que ya sabemos como personas, y pensamos que solamente el currículum es el único que nos puede dar saberes. Y desgraciadamente ahora muchos de los saberes se están aprendiendo sin mediación de la televisión y del internet. Ese es otro problema. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y vamos a cerrar y le vamos a dar un reconocimiento al maestro David Molina. Entregamos también el presente reconocimiento a la maestra Gloria Álvarez Vázquez, que es la coordinadora de la licenciatura en el estado de Morelos, por haber organizado este segundo foro, el orientador como
puente para la toma de decisiones del estudiante de educación media. Gracias, Gloria. Bien, agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy, maestro Eliseo Guajardo, maestro Fernando Vela y maestro David Molina, por darnos estas conferencias, y a cada uno de ustedes, los orientadores educativos que tuvieron el tiempo de estar con nosotros. Nosotros tenemos acá en la mesa que está aquí algunos dípticos, si ustedes están interesados, y si igual quieren que llevemos alguna plática a sus estudiantes, con mucho gusto. Ahorita me comentan. Y también agradecemos a estudiantes que estuvieron aquí de la sede de Galeana, a maestro Enrique, que vinieron de la sede de Galeana, y a nuestros estudiantes, muchas gracias por su asistencia.